Desechó la demanda por daño moral que interpuso la candidata al Senado por Morena, Néstora Salgado, contra José Antonio Meade, luego de que la llamara secuestradora durante el segundo debate presidencial. ¿Usted se acuerda? Para continuar con este tema, damos la bienvenida aquí en el estudio a Daniel Montiel, maestro en Justicia Penal y Seguridad Pública y consultor asociado del Grupo Consultoría Estratégica, y a Gerardo Rodríguez Sánchez, él es profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas, Puebla. Señores, muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Bien, hay varios puntos que tomar en cuenta a raíz del caso de Néstora Salgado, ¿no? De dónde surge, por qué surge, cómo es que esto pues la llevan a ser candidateada a uno de los puestos más importantes después, yo creo que de la presidencia, y luego gobernador, el Senado de la República por parte de Morena. Entonces, ¿por dónde quisieras comenzar, Gerardo? Yo creo que el caso de Néstora tiene que ser leído a la luz de la historia, del contexto que vivió la inseguridad en la Sierra de Guerrero. Néstora tiene una vida fascinante para una serie de Netflix. Fue migrante, regresa a México después de haber recibido la nacionalidad americana y se encuentra con una comunidad que se encuentra avasallada por la delincuencia organizada y muy probablemente vinculado el alcalde de su municipio y del síndico que supuestamente estuvo secuestrado por ella y por otros comunitarios vinculados con la delincuencia organizada. Néstora fue un símbolo de los grupos de autodefensa que surgen a final del 2013, principalmente en Guerrero y en Michoacán. Y Néstora, en esta situación en la que se ve involucrado un síndico del PRI, amigo del gobernador Ángel Aguirre, que supuestamente participó en un delito de la comunidad, es detenido por Néstora y por comunitarios de otro municipio. Hay que recordarle al auditorio cómo fue la captura de Néstora. Haz de cuenta que fuera una imagen de una película de Schwarzenegger. Llegaron elementos del ejército a prenderla. La llevaron en helicóptero, se la llevaron en el avión del propio gobernador a la Ciudad de México. Entonces, Néstora se convirtió en un foco político para contrarrestar la tremenda corrupción política e impunidad que se vivía durante la época del gobernador del PRI, Ángel Aguirre, en Guerrero. Entonces, es una cuestión muy compleja. Sí. Néstora, y con esto termino, sí, también se documenta sobre las posibilidades legales de hacer los grupos comunitarios más que de autodefensa, policía comunitaria, corrijo el término, y que está permitido por la ley en Guerrero. Sí, bueno, y a raíz de esto lo aprovecha un partido político. Y sí, y en lo personal, yéndonos a la parte del análisis político, que es el sustento de esta mesa, me parece que el candidato José Antonio Meade fue mal asesorado en llevar este tema a la palestra internacional y nacional. Me parece que Andrés Manuel, en este sentido, no por defenderlo, tiene la sensibilidad de los comunitarios, de la gente de Guerrero, que defiende a capa y espada, y organismos internacionales que defendieron por esta aprehensión a todas luces con desproporción de la fuerza contra Néstora. Bien, ¿por dónde le ves, Daniel? Indiscutiblemente que es todo un personaje, es contradictorio, sí tiene algunos pasajes de su vida muy particulares, sobre todo en su calidad de mujer. Constituirse como líder o jefe de una policía comunitaria no es fácil, y en el contexto de su región menos. Por principio de cuentas, el concepto de la policía comunitaria está debidamente respaldado en la Ley 701, que es la ley para el reconocimiento, derecho y cultura de las comunidades y los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas reconocen la policía comunitaria de acuerdo a sus sistemas normativos y sus usos y costumbres. Lo que se cuestiona en Néstora es el caso muy particular con el que le han estado pegando, se puede decir, cuestionando,
de la detención de una menor de sexo femenino. Y ahí sí podía haber alguna contradicción con su propio ordenamiento que le da vida a la policía comunitaria, porque en su ordenamiento, repito, en la ley 701, señala que en el caso de los infractores menores se deben de buscar medidas alternativas, no privarlos de la libertad, como fue el caso de la chica, y también el mismo ordenamiento señala que debe de custodiarse la integridad de las mujeres. Entonces, es el caso que más le señalan. Ya. Y sí, sería bastante discutible, ¿no? Tanto ir al extremo de pensar en un secuestro, pues no necesariamente, tal vez una privación ilegal de la libertad, porque si bien es cierto que existe la ley, esta no puede estar fuera del marco general del derecho, ¿no? La Constitución de Guerrero, que es de donde emana, y la Constitución de la República. ¿Sabemos en qué situación legal está ella? Si es que están abiertos algunos procedimientos en su contra todavía. Yo no tengo conocimiento que exista todavía bueno, un caso abierto. Lo que sucede es que de los que ya fue repuesto el procedimiento, porque el Ministerio Público se inconformó, pues será nuevamente o se inicia desde el principio o se ataca lo que le dio paso a sus amparos, ¿no? Me gustaría regresar a la parte política, sí, ¿no? Pero... apenas leía a mi colega Alejandro Sánchez que recaba una declaración de Monreal, de Ricardo Monreal. En su análisis, la sugerencia a José Antonio Meade de lanzarse en contra de Nestora viene por sugerencia de un exgobernador de Guerrero, hoy presidente nacional del PRI, René Juárez. Entonces, la verdad es que la situación es política. Se está politizando. Qué bueno que se politicen, que se debatan estos temas. Sí. Hay que recordarlo. En Guerrero es prácticamente un estado que vive con los mayores niveles de impunidad. Prácticamente no hay sistema de justicia en Guerrero. Es no hay suficientes ejemplo del jueces. estado fallido, ¿no? Es un estado prácticamente fallido. La justicia y la seguridad no llegan a los rincones del estado de Guerrero. Sí. Y obviamente por eso surge el fenómeno de las policías comunitarias, que después, en el caso de Michoacán, se pervierte y la delincuencia organizada llega a cooptar algunos de estos liderazgos. Pero también hay que recordar otros dos puntos. El secretario de Gobernación en ese entonces, Miguel Ángel Osorio Chong, a principios de 2014, con Ángel Aguirre, se sientan a dialogar con las policías comunitarias en Guerrero. Y eso desata un furor en el país que se transmite a Michoacán para la creación de más autodefensas que estaban hartas de la falta de Estado de Derecho, de la presencia de grupos delictivos en sus comunidades. Entonces también en toda esta trama hay faltas del Estado, sí, mal manejo de comunicación política. ¿Cuándo habías visto a un secretario de Gobernación sentándose con policías comunitarias? Algo tenían de legitimidad que escuchó Miguel Ángel Osorio Chong y se sentó con ellos. Bien, Daniel. Sí, en el caso de la policía comunitaria sí tiene legitimidad, desde luego, porque atiende el contexto de tanto de los pueblos como las comunidades indígenas, que sí le reconocen autoridad a estas policías comunitarias. ¿Y tienen recursos de dónde? ¿Perdón? ¿Tienen recursos de dónde? ¿Recursos? Sí. Pues o sea, ¿cómo se arma? ¿Cómo se uniforma? Ángel Aguirre le dio armas, sí, y equipamiento a Nestora. Está documentado. Exacto. El caso muy distinto porque no están contemplados en ningún marco de la ley las autodefensas. Pero como bien dice Gerardo, el vacío del Estado, donde hay un vacío, algo lo va a ocupar, sí, inmediatamente. Entonces se llegó al extremo, por ejemplo, en el caso de Michoacán, de que aun cuando no estaban dentro del margen de la ley, de alguna manera se asimilaron y se les apoyó porque inclusive se les entregaron armas y ya después se fueron al extremo, los convirtieron en policías, sí, con una diferencia, que en Michoacán se dieron en infinidad de municipios que no necesariamente son indígenas. El caso de Guerrero sí es muy puntual, comunidades y pueblos indígenas. Recupero lo que decías, Gerardo, entonces, que fue muy hábil en el caso del equipo de Andrés Manuel, ¿no? Hacer la suya. Así es. Claro. E impulsarla a uno de los puestos, insisto, más importantes en estas elecciones. Y yo creo que por eso los priistas de Guerrero, la cúpula priista de Guerrero, está profundamente enojado con Andrés Manuel y yo te diría, preocupados de que se abran investigaciones que vinculen alcaldes, a gente del gabinete
de los exgobernadores y del actual gobernador del PRI con posibles vinculaciones con la delincuencia organizada. Creo que, y analizando el caso de Nestora, mucho de la propuesta de Andrés Manuel de la amnistía es para esos, se hablan que hay aproximadamente unos 400 presos políticos de esta época que están en cárceles en Guerrero y en otras partes del país por esta situación de conflicto entre comunidades, delincuencia organizada y partidos políticos en Guerrero. Vaya, se nos termina el tiempo, pero nos resultó muy útil traer a la mesa, esta mesa sobre todo, este caso de Nestora, porque no solamente es el filón político de en donde salió en un debate presidencial, ¿no? Sino el fondo como tal, ¿no? Claro, la hay mucho cola fondo. como tal, hay mucho en ese sentido del origen en del Estado. ¿Quieres algo con que, Sí, para es terminar? muy significativo el caso de Nestora porque corresponde al municipio Olinalá. Son 30 municipios de Guerrero que están considerados como pueblos o comunidades indígenas. Sí. Pueblos cuando está establecido el conjunto humano y comunidades cuando son originarios de los grupos anteriores a la colonia inclusive. Pero sí es muy significativo y como dice Gerardo, esa vinculación entre autoridades municipales y la delincuencia, pues vinieron a exhibirla, ¿no? Y desgraciadamente, si se quiere ver, es hasta aún más necesario, porque si no hay esa policía comunitaria, Claro. es una absoluta carencia de alguna autoridad y que sea reconocida por esos grupos que se rigen por usos y costumbres. No quiere decir que estén siempre en lo correcto, porque no siempre lo legal ha sido legítimo, ¿no? Muy bien. Gerardo, ¿alguna idea para terminar? Nada, creo que va a dar mucho que decir el caso de la doble nacionalidad Sí. de Nestora. Ajá. Creo que ahí sus abogados tendrán que ayudarla. Para que no tenga ningún problema ante el INE, ¿no? Exactamente. senaduría, sí. Tendrá que revisar su estatus también ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, si renunció o no en Estados Unidos a la nacionalidad mexicana. Muy bien. Señores, muchas gracias. Gracias. A los dos por estar aquí y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias. buenas a noches. todos. Gracias. Momento de hacer una pausa.